bienvenidas una tarde más al taller de historia de nuestro Ateneo de la Bahía. Como siempre empezamos dando las gracias a la Unión Cultural Deportiva Linense por cedernos sus instalaciones, a la empresa Ubago por su patrocinio, a todos vosotros y vosotras que nos acompañáis y, como no, al profe Salvador. Antes de pasarle la palabra, recordaros que el sábado, ya me voy yo, el lunes tenemos con ropero otra cosa. El sábado tenemos una visita guiada por el profesor a Cartella. Se nos ha ido de las manos, yo lo siento, y vamos por 33. Entonces, lo que sí deciros que es una actividad del taller, que cada uno de los que estáis apuntados, o bien os ponéis de acuerdo y vais en coche, o en coche propio, o compartiendo coche, y que ha habido tantas personas que se han quedado fuera que seguramente para el otoño tendremos que hacer otra actividad. Además, yo le voy a hacer el compromiso a Salva de que, aparte de esta, de vez en cuando hagamos otra para conocer in situ lugares de interés de nuestra comarca o de nuestra provincia. Tampoco es que vayamos a Roma, pero bueno, por lo menos por aquí. Y lo que sí quiero que quede claro es que las personas que tienen prioridad en estas actividades son los socios del Ateneo y, sobre todo, las personas que nos acompañan en el taller de historia. Un taller o un aula en la que pretendemos tener un grupo de personas a las que les guste la historia y, poco a poco, no solo venir a las clases de los profes, que son unas clases muy interesantes y a los que le estamos muy agradecidos, sino también que podamos hacer otro tipo de actividades, de investigación, de visitas. Así es que yo os animo a seguir viniendo, y si os queréis hacer socios, pues mejor para todos. Antes de empezar, por favor, acordaros también de que la visita es a las 10 de la mañana. Nos vemos en la puerta y vamos ya, no soy en la puerta de Cartella, en el aparcamiento. Que recordaros que, bueno, hará calor, la gorra, los protectores, en fin, no somos niños y ya más o menos sabemos cómo ir a las visitas. Y ahora, sobre todo, os pido por favor que silenciemos nuestros móviles para oír con toda atención a Salva. Buenas tardes. Ana. ¿Por dónde se llega mejor? ¿Por el mayor? Yo es que vengo de Algeciras, entonces es que los fines de semana yo estoy allí, si no yo me llevaría a alguien, pero yo no voy a poder ir para que me... Ay, espérate. Lourdes, sabéis que este sábado, pues a las 10 tenemos la visita a Cartella, y algunas de las cosas que hoy vamos a hablar aquí, pues las vais a ver en primera persona allí en ese enclave maravilloso que es la ciudad de Cartella, y también la gran desconocida del campo de Gibraltar. Bueno, como me conozco y mis introducciones son de horas, así que voy a ir al grano y ya está. La conferencia que traemos hoy es referida, como veis aquí en el título, un día en una ciudad romana de provincia. Bueno, es un pretexto, evidentemente. Yo tomo una especie de figura literaria de la metonimia, ¿no?, vamos a decirlo así, que simplemente pues colocar un viaje imaginario por una ciudad romana, pero que evidentemente me sirve para explicar los elementos, sobre todo elementos arquitectónicos,
que existían en toda una ciudad romana y que necesariamente tenían que existir para ser ciudad romana. Si no, no era una ciudad romana. Sería otra cosa, pero no una ciudad romana. Una ciudad romana debía de disponer de una serie de elementos físicos que visualizaran esa romanidad, esas civitas. Por tanto, yo divido la conferencia en dos bloques, a ver si nos da tiempo a ver algo del primero. En dos bloques, pues uno más general, pues cómo eran las costumbres, cómo era un día, desde que un romano, una romana se levantaba hasta que se acostaba. Y después eso personalizarlo en una ciudad romana del campo de Gibraltar. Como vamos a ver el sábado Cartella, pues evidentemente he traído Baelo Claudia, porque como vamos a ver Cartella, pues entonces he tomado Baelo Claudia, porque Baelo Claudia sí refleja perfectamente lo que es el urbanismo de una ciudad romana, porque se conserva bastante bien, incluso se le ha llamado la Pompeya de Occidente. Entonces, como vamos a ver Cartella, y Cartella no conserva pues los elementos arquitectónicos y urbanísticos que si se conservan en Baelo Claudia, me pareció conveniente, digo, bueno, pues os traigo Baelo Claudia y así incluso os abro el apetito si alguna vez pues queréis hacer un viajecito cuando esté la carretera bien, porque es una odisea ahora ir a Baelo, bueno, a Tarifa, ¿no? Cuando esté la carretera bien, yo encantadísimo de caminar con vosotros por Baelo Claudia, una ciudad donde me tiré 3 años excavando y pues, la conozco pues, relativamente bien. Y ya aquí delante de testigos, lo digo, porque me estabas hablando de talleres y demás, y recuerdo que en las clases que hemos dado hasta hace poco en el aula de mayores de la UNED, que pues para ilustrar las clases traía cerámicas y demás, pues estaba pensando que podíamos hacer un taller de cerámica y bueno, pues traer cerámicas de varias épocas y vamos comentando las características y cómo los arqueólogos pues, estudiamos la cerámica, qué información se puede sacar, lo podemos perfiñar y demás, ¿vale? El 13 de junio ¿vale? Bueno, pues nos vamos, que si no, no arrancamos. Bueno, mira, ¿de qué fuentes disponemos de conocimiento para estudiar una ciudad romana, comprender una ciudad romana? Pues las mismas fuentes que para cualquier aspecto de la historia. Todo confluye en las fuentes históricas. Normalmente siempre pensamos, fuentes históricas son los textos escritos. No solamente son los textos escritos, sino que nos valemos de otras ciencias mal llamadas auxiliares de la historia. Auxiliares, ¿por qué? ¿No? Cada ciencia tiene su propia autonomía y su propia validez, ¿no? Bueno, pues está la arqueología, la numismática, la epigrafía, pero también las fuentes iconográficas, que sobre todo para el tema de ubicar cronológicamente series de emperadores o series monetales, la iconografía es fundamental. La iconografía sería la moda de la época. Evidentemente, si vemos una película de los años 20, pues vemos ese peinado tan característico que llevaba la señora, ¿no? Con esos cortes de pelo, los pelos cortos y demás. Nos vamos a la época de los años 70 y los pelos son largos y demás. Bueno, pues los romanos le pasaba lo mismo, ¿no? Evidentemente. También las fuentes literarias, pero de la literatura. Pues obras de teatro, historiográficas, las comedias, las sátiras, un mundo
del que nos podemos y nos debemos ayudar para comprender y acercarnos a los, cómo vivían estos señores. Yo siempre lo digo, que para comprender, para acercarse a entender cualquier sociedad del mundo antiguo, de la historia, pero bueno, en concreto estamos hablando de Roma, hay que leer a los clásicos, hay que leer a los autores, y hay que leer a Suetonio, a Cicerón y demás, porque así entendemos su lenguaje y cómo se expresaban. Es la única manera de intentar comprenderlos. Bueno, era una sociedad estamental, era una sociedad, como sabéis, que no era en modo alguno igualitaria. Cuando digo igualitaria me refiero legalmente, había diferencias, había personas que tenían muchos derechos, eran los sui iuris, y había personas que no tenían ningún derecho, ni siquiera eran personas, eran res, eran cosas, que eran los esclavos. Entre medio había pues una serie de personas que tenían limitados sus derechos. Así funcionaba la sociedad. Básicamente había dos grandes clases sociales: los poderosos, los patricios, los séquites, y por otra parte estaban los plebeyos, que bueno, pues eran una gran masa social, pero que tenían limitados sus derechos. Entre los poderosos destacan el patriciado, los patricios, los patres de la patria, ¿no? Eran los descendientes de las familias de los fundadores de Roma. Se dividían en una serie de grandes familias que se conocían como gentilidades. Si os fijáis, os vais a una fuente epigráfica donde se está reflejando la historia de un patricio, veréis que tiene 3 nombres. El romano sui iuris tenía 3 nombres: un praenomen, un nomen y un cognomen. A veces tenían un 4º nombre, e incluso ya en época imperial el nombre de los emperadores puede tener hasta 4 y 5 líneas dentro de un epígrafe que tenga 10. O sea, la mitad del epígrafe es el nombre del emperador. Básicamente, cualquier patricio sui iuris, es decir, que era pleno de derechos, tenía estos 3 nombres. El primero hacía referencia al nombre de cómo se conocía a él: Cayo, Marco Tulio Cicerón. Bien, pues Marco sería el praenomen. Marco era como era conocido desde niño. Su padre y su madre le dieron el nombre de Marco. Si os fijáis, en Roma, hasta bien entrado el imperio, hay 12, 15 nombres, no hay más. Todos los romanos se llamaban iguales, todos. Cayo, Marco, Julio, Cayo, Publio, Marco, Sexto, Quinto, todos así. El segundo nombre era el nomen, hacía referencia a la gentilidad. Ese era el importante, porque ese era una especie de apellido, pero apellido ancestral de nuestros antepasados. Estos patricios se vanagloriaban de que eran los descendientes de los acompañantes de Rómulo, del fundador, del deductor de la ciudad de Roma, el 23 de abril del año 753 a.C. Pues es en ese acto cuando Rómulo, junto a los amigos, a los compañeros, funda la ciudad. Esos compañeros se convierten automáticamente en la nobleza de la ciudad, y sus descendientes se vanaglorian de que oye, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi antepasado fue el deductor, uno de los fundadores de la ciudad de Roma. Estas gentilidades también eran relativamente pocas,
pues estaban los Emilios, estaban los Pablos, los Cornelios, los Julios, que eran la gran nobleza de Roma. Por último, el romano sui iuris tenía un tercer nombre, que era el cognomen. El cognomen hacía referencia a la familia dentro de la gentilidad. Imaginaos, lo explico en un momento. Imaginaos un señor amigo de Rómulo que se llama Lucio Cornelio, ¿vale? No, perdón, vamos a coger Marco Tulio, ¿vale? Se llama Marco Tulio. Venga, Marco Tulio tiene dos nombres nada más. Marco Tulio tiene hijos, pero no tiene un hijo nada más, a lo mejor tiene tres. Cada hijo tiene su propia familia. Bien, pues el hijo de Marco Tulio, resulta que uno de los hijos de Marco Tulio tenía una verruga en la nariz. Pues le ponemos un apodo, el verrugoso de la nariz, el que tiene en la nariz una verruga, un quíquero. Un quíquero es un garbanzo, además en italiano se dice quíquero, también. En latín quíquero es garbanzo, que tiene una verruga en forma de garbanzo. Marco Tulio Cicerón. Había cognomen verdaderamente terribles. Marco Junio Bruto. Bruto es feo, significa feo en latín. Pues la familia de los feos sería, pues Marco, el de los feos, ¿cómo era? Marco Junio Bruto, el de los feos de la gentilidad junia. Así es como funcionaban ellos. Había nombres agradecidos: Lucio Canuleio Dives, el ricachón en latín. Todos responden a apodos y demás. Y el que estáis pensando todo, Cayo Julio César, el que nació de la cesárea, el que nació tras una cesárea. La familia era la de los Césares. Bien. Estos patricios dominaban la sociedad porque eran la nobleza. Poco a poco, conforme la monarquía y luego la república se va haciendo cada vez más grande, un imperio cada vez más grande, entran en juego otra serie de personas. No son unos patricios propiamente dicho, sino que es una clase burguesa, en principio de origen humilde, de origen plebeyo, pero le fue bien en la vida y han hecho dinero, se han convertido en burgueses, en capitalistas. Estos, que muchas veces tienen hasta más dinero que los propios patricios, pues se quieren ennoblecer y se intentan emparentar con los patricios. Yo tengo una hija, tú tienes un hijo, tu hijo no tiene un duro, pero es patricio. Yo tengo mucho dinero, pero soy plebeyo. Pues hacemos un directo y vuestros nietos, pues ya por lo menos son descendientes de patricios y plebeyos y bueno, pues como tienen un gran poder adquisitivo, digamos que la propia sociedad romana crea una nueva clase, una clase intermedia entre la plebe y el patriciado, pero con mucho poder adquisitivo, que son los equites, los caballeros. ¿Por qué? Porque se podían permitir el tener un caballo, o 7 o 40.000, depende del dinero que tuvieran cada uno. Estos caballeros van a ser los verdaderos protagonistas durante el Imperio Romano, van a ser los asesores de los emperadores y demás. Son los homines novi, los nuevos hombres. Bien, junto a estos tenemos la plebe, la plebe era la gran masa. La gran masa que no era noble y que se dedicaba pues o bien a trabajar para los patricios. ¿Esto molesta o no? Vale. Un poquito más separado. Eso, ¿así está bien? Sí, así. Vale. Es que digo, me está molestando a mí. Vale, pues los plebeyos
o bien trabajaban para los patricios o eran hombres libres que pues eran carpinteros o tenían un negocio, tenían tiendas, tenían lo que fuera. Y por último estaban los esclavos que no tenían, ya os digo, no tenían ningún tipo de derechos, tampoco de obligaciones desde el punto de vista legal. Muchas veces en varios periodos de la historia de Roma los propios patricios prefieren ser esclavos. Hay una figura jurídica que es la capitis diminutio, literalmente significaría reducción de cabeza. Cabeza es, desde el punto de vista de un jurista romano, una cabeza es una persona jurídica. Bueno, pues la reducción de esa cabeza es lo que hace que surja esta figura jurídica que salvó de la ruina a muchísimos patricios. Bueno, pero esto sería una clase de derecho romano que no nos vamos a meter. Bueno, eso es la verdad. Yo os cuento la verdad. No voy a contar aquí mentiras, ¿no? O por lo menos mi verdad. Pero muchas veces la visión que tenemos del mundo romano pues está francamente contaminada y sobre todo por las películas, por Hollywood, donde yo no sé si habéis estado en Roma en enero o en febrero. Imaginaos un romano en enero o en febrero vestido así. O sea, la criatura no llega al tercer día. Vamos, congelado seguro, porque hace un frío increíble. O también ridiculizar en exceso a personajes que fueron verdaderamente innovadores e ilustres. Caso de Nerón. Nerón fue un de los mejores emperadores que ha tenido Roma. De verdad, creedme. Y sin embargo, pues al hombre le tocó ser el malo. El acrónimo de Nerón en griego es 666, que es el número de la bestia. Cuando leáis 666 no es el demonio, es Nerón. Porque su nombre, las tres iniciales de Nerón en griego es 666, ¿no? Bien, así que olvidaros del exorcista, eso es mentira. Es mentira. Ni las posesiones, todo eso es mentira. No, todo eso es mentira. Convierten en payasos a personajes que fueron verdaderamente innovadores, simplemente que tuvieron la mala suerte de que la historia los cogió como chivo expiatorio y ya está. Le tocó a Nerón la famosa película de Quo Vadis, ¿no? Con el magnífico Peter Ustinov, ¿no? O ya mi gran amigo el Dr. Jones, el prototipo de arqueólogo. ¿Veis en qué se parece el Dr. Jones a un arqueólogo de verdad? Se parece bastante. Ya me gustaría a mí parecerme al Dr. Jones, pero el Dr. Bravo la verdad que tiene poco, por no decir nada del Dr. Jones. Bien. Sí, bueno, ¿cómo eran nuestros personajes? Bueno, pues habían hombres y mujeres, evidentemente, y para saber cómo eran ellos, no debemos acudir, por tanto, a Hollywood, a lo que hemos visto. ¿A qué acudimos? A las fuentes iconográficas, a las fuentes históricas. Y en series como de la BBC de Roma, una serie del 2005 creo que era, aquí os he traído dos imágenes de dos patricias. Esta es la madre de Octavio y esta es la hermana de Octavio, Octavia. Sí están caracterizadas más o menos siguiendo los cánones de la vestimenta de esa época. Tenían bueno, es que voy a ir pasar. ¿Cómo se vestían los romanos?
Esa es otra. Una fiesta toga y todo el mundo con la sábana y venga. Los romanos no eran fantasmas, no se vestían con una sábana. Los romanos normalmente se vestían con una túnica más larga, o más en verano menos larga, y en invierno más larga. Incluso tenían una especie de calzones de pantalones, con calcetines, no llevaban los pies con las sandalias. Pero criatura, ¿tú sabes cuando llueve en Roma? En febrero, que coges una pulmonía. Tenían sus calcetines, tenían sus capotes. Es decir, que si nos metiéramos en una máquina del tiempo y aterrizáramos en la Roma, yo sé, del año 29 a.C., esto no es Roma, esto es un pueblo de hace 200 años de la serranía de Málaga. Pues más o menos así. Es decir, no imaginaros la ciudad romana y la gente, de hecho, con las togas, eso era algo para las fiestas, para las cosas puntuales y demás. Fijaos incluso los calzoncillos de los romanos, el butande, ¿no? De los romanos, eran como una especie de pañales. Yo recuerdo, empiezo a contar cosas. Mi sobrino, cuando nació mi sobrino Ramón, y yo no sé por qué, mi madre le metió en la cabeza que al niño, que ya había pañales, evidentemente, pañales, pero no, había que ponerle los pañales antiguos que se lavaban, que eran era esto. Sí, era esto, era como una especie de toalla y lo anudaban y así, le ponían un imperdible, eso sí me acuerdo del imperdible, y yo digo, pues si se lo han puesto a mi sobrino, que no me pondrían a mí, ¿no? Bueno, yo con mi sobrino me llevo 10 o 12 años, no me llevo más. Bueno, ahí tenéis los distintos zapatos que tenían también los romanos. La nomenclatura que utilizaban, pues el subligaculum, que eran esos calzoncillos, vamos a decirlo así. Las mujeres tenían las mamilares también, que eran unos sujetadores, que evidentemente le simplificaba mucho la vida. A partir de ahí siempre utilizaban túnicas. Las túnicas sí era, digamos, el elemento principal, ya os digo, más cortas, más largas en función de la temporada. Y ya si llovía, y así hacía más frío, pues te ponías un capote, te ponías una capa, pero eso de las películas de cine peplum, ¿no? De Maciste contra Roma, del cine italiano maravilloso de los años 60 y principios de los 70, los soldados romanos van con capas. ¿Dónde habéis visto un romano con una capa? Capas no había, eso era, es que no te impedía hasta luchar. La capa te la pondría cuando llueve, cuando hace frío, y no cuando vas a la guerra a pelear. Con una capa no puedes pelear con una capa. El guerrero del antifaz, pues yo no me imagino el guerrero del antifaz luchando con la capa y el antifaz, no lo sé, pero bueno. Lo mismo pasa con los peinados. Los peinados sí nos ayudan muchísimo porque las princesas, sobre todo en época imperial, siglo I y segundo, las princesas eran las influencers de la época y entonces ponían moda. Y pues venía la hija de, no sé, Octavia, se me iba a hacer un moño aquí, pues ya todas se querían parecer a la princesa, así que todas con el moño. De pronto los tirabuzones, pues, con ellos pasaba lo mismo. Veréis cómo los Julio Claudios, primera mitad del siglo I, nunca aparece, salvo Nerón, curioso, Nerón metiendo la pata siempre. Es el Akenatón de Roma, vamos, pues Nerón con barba. No hay ningún emperador romano, Julio Claudio, que aparezca con barba, solo Nerón. Qué curioso. Bien, pues a partir de Nerón, con los Flavios tampoco, pero a partir de los Antoninos, todos llevan barba y se rizan el pelo, todos. Lucio Vero, Antonino Pío, Marco
Marco Aurelio, todos aparecen con barba. Después, en el siglo III, desaparecen otra vez las barbas. Con Constantino, por ejemplo, aparece un peinadito que es del Príncipe Valiente. ¿Os acordáis del Príncipe Valiente o de Crispín? El flequillito este así, o de Felipe el Hermoso. Cuando estábamos clasificando monedas en el Museo de San Roque, nos aparecían los AE4 de Constantino y le llamaban eso, mira, otro de Felipe el Hermoso. ¿Qué es eso? Es el flequillito. Son modas que se ponen, pero que para nosotros son preciosísimas porque nos ayudan a ubicar cronológicamente desde el punto de vista iconográfico. Por eso os digo que no hay que rechazar en historia nunca ninguna fuente, por disparatada que nos parezca, todas son válidas. Os pongo algunos ejemplos que se han hecho de reconstrucciones a través de retratos de emperadores, porque una cosa que sí tenían los romanos buena, y es que hacían retratos. Vamos a ver, hacían retratos, pero los retratos tampoco hay que fiarse mucho de él. El Augusto Prima Porta, por ejemplo, se esculpe en el año 12 después de Cristo, cuando Octavio tenía 60 y pocos años, 62 creo recordar. O era muy feo de joven o era muy guapo de viejo. Pero con 62 años, ese cuerpo escultural que aparece en el Augusto Prima Porta, la verdad que no corresponde. Es decir, es un retrato de Augusto, sí, pero una criatura hace 20, 30 años, ¿no? Con eso, un Photoshop, pero vamos, bueno, pues han hecho intentos. Aquí tenéis al amigo Nerón, aquí lo tenéis. Se han hecho intentos, que era pelirrojo, por cierto. Eso sí lo sabemos. Igual que Octavio era rubiasco y con ojos azules. Lucio Vero, por ejemplo, Adriano, sevillano. Adriano. Aquí tenéis Gordiano, este es Pertinax y este es Constantino. Si os fijáis en los rasgos de Constantino, tiene como una especie como de gigantismo, de esto de la cara así, pero hay una enfermedad que no lo sabemos, la verdad que gobernó bastante bien. La jornada de los romanos, sobre todo de los infantes, de los niños, pues estaba dedicada entre la clase patricia al estudio y entre la clase plebeya a buscarse la vida, a pedir por las calles o a trabajar o a lo que fuera, niños y niñas. Niños y niñas patricios estudiaban, simplemente que después, cuando llegaban a una cierta edad, a la adolescencia, cuando llegaban sobre los 12, 14 años, el niño si entraba a formar parte de la vida foral y la niña sí se quedaba en casa. Entonces ahí se quedaban paradas las posibles ambiciones políticas de una niña, ya estaba en manos de la familia. Y el niño sí podía desarrollar una carrera, pues depende, había tanto escuelas que los mandaban a escuelas y los que tenían mucho dinero pues eran preceptores generalmente griegos. Porque la lengua griega, en época, sobre todo en la época republicana y principios del imperio, digamos que era el inglés de la época. No se podía hacer carrera si no se sabía griego. Pero ya os digo que tanto niños como niñas iban a la escuela, escuelas que eran muy duras, estaban sujetas a castigos corporales y demás. La vida de los niños no era del todo agradable. Bueno, ¿cómo se inicia la jornada? Bueno, la jornada se inicia de sol a sol. Cuando sale el sol, pues vivimos. Cuando cae el sol, pues dormimos y ya está.
Por tanto, en invierno se vivía menos que en verano. Todo va en función del sol. La jornada de un romano, tanto plebeyo como patricio, comienza con la prima colazione, ¿no? Con el desayuno, un desayuno que, bueno, pues era a base de un poco de leche, fruta, higos, queso, poca cosa. Los romanos no comían en exceso. Se guardaban para la cena, que era la verdadera comida. Los romanos por la mañana comían poco y ¿qué hacían? Bueno, pues lo normal es que se fueran a la calle. Se fueran a la calle a vender, a comprar, a lo que fuera. El que tuviera una zapatería, pues se iría a la zapatería. Pero no iban al trabajo, es lo que quiero decir. Cada uno tenía su negocio, el que lo tuviera. El que tenía que trabajar para alguien, pues iría al campo, o a la carpintería, o a donde fuera, y ya está. ¿Qué pasaba con los patricios? Los patricios, por regla general, no trabajaban. No trabajaban de manera física, trabajaban de manera de mente. Es decir, un patricio normalmente tenía clientes a su alrededor. Era gente, lo voy a decir, no tomarlo al pie de la letra, porque El Padrino, la película del Padrino, pues eso es la sociedad romana. Funcionaban así, a base de influencias, de trapicheo y de tú eres de este, tú eres de aquel, tú eres de este, y yo me ascribo a este, yo a este, yo a este y yo a este. Y se debían favores. Entonces, pues, oye, tú has hecho esto por mí, pues entonces no te preocupes que yo te pago de tal manera, en especie, como sea. Así es como más o menos funcionaba la sociedad romana. Quien tenía más poder, quien era un Corleone, ¿no? Si era un Fabio, o era un Cornelio, o era un, yo qué sé, un Escipio, ¿no? Pues, o un Julio, pues ese controlaba muchos más resortes de la sociedad y sobre todo tenía cogido por los innombrables a mucha gente que en cualquier momento le podía decir, pártele las piernas, que mándale una cabeza de caballo y se la mete en la cama a no sé quién. Así es como funcionaba la sociedad romana. Había elecciones, pero estaban totalmente compradas, amañadas y demás. Pero bueno, existía un equilibrio. Y mientras tú, eso, ¿no? El sillón del dentista, ¿no? No nos haremos daño, ¿no? Pues la cosa, digamos que funcionaba. Los señores, los Cornelios, los Fabios, los Julios y demás, se levantaban en su atrio, en ese patio porticado o en el peristilo, donde les vinieran en gana, se sentaban a recibir a los clientes. Y los clientes pues lo alababan, oh, qué bien te veo hoy, Cayo, estás estupendo, no sé qué, no sé cuánto. Oye, por cierto, le conseguiste a mi hijo el trabajo que te dije, mira, quiero comprar un predio, no sé dónde, tú me puedes ayudar, no sé qué. Y el señor tenía un cesto y les daba regalos, les daba pues, fruta, o les daba, bueno, pues llévate este canastito de no sé qué, no sé cuánto. No te preocupes, ya me lo pagarás cuando me haga falta tu servicio. Ya, así es como funcionaban. Ahí eran las salutaciones, ¿no? Bueno, en las casas, si vais a Cartella, os enseñaré una domus, ¿no? Cómo funcionaba una domus romana, y os enseñaré un larario, ¿no? Y para qué servían los lararios, que lo que conservaban generalmente eran las máscaras de los antepasados, ¿no?
y ya os explicaré qué significado tenían esas máscaras, pero mejor in situ. ¿Cómo eran las casas romanas? Las casas romanas eran poco luminosas. Lo normal es que tuvieran una planta, muchas tenían dos. Me estoy refiriendo a las casas tipo domus. Pero lo normal es que tuvieran una sola planta con muy poca ventilación, y esa luminosidad y esa ventilación se obtenía a través del atrio. El atrio era un patio donde a través de ese patio, alrededor de ese atrio, de ese patio, se ordenaban las demás, los cubículas y demás, las demás habitaciones de la ciudad. Esto sobre todo era fuera de Roma, porque en lo que es la urbe, en Roma, aunque en todas las películas también lo vemos decirlo, era una ciudad con los mármoles. Roma era una ciudad de ladrillos. El ladrillo gana por goleada. El 80% de las construcciones romanas en Roma capital están hechas de ladrillo. Claro, en Roma vivían más de 1 millón de personas, ¿no? Había que construir en vertical, no en horizontal. Por eso se crean unas casas, se llaman insulae, que son casas de vecinos, son edificios que pueden llegar a tener hasta 8 plantas. En Ostia, el puerto de Roma, se conservan hasta 8 plantas de edificios con habitaciones que se alquilaban. En las provincias donde había disponibilidad de más suelo para urbanizar, sí se prefiere las casas tipo domus. Las veréis en Cartella o incluso también en Baelo, Claudia, pero vais a Itálica, vais a cualquier yacimiento y las veréis todas. Todas las casas disponían de, los enseres habituales, aunque las casas romanas prácticamente estaban vacías, apenas tenían muebles. Pues no tenían armarios, por ejemplo, sino que tenían la ropa, estaban en los arcones. Mi abuela tenía un baúl. ¿Quién no tiene una abuela con un baúl? ¿No? Un baúl, el baúl de la Piqué, por cierto, ¿no? El baúl era algo... Hoy nadie tiene un baúl, pero hasta hace poco nadie... Bueno, no era armario, sí, pero... Que la gente guardaba la ropa en los baúles, en horizontal, no en vertical, ¿no? Vamos a decirlo así. Y apenas tenían mobiliario. Y todo el mobiliario, evidentemente, en función de el poder pecuniario de cada uno, pero lo normal es que fueran de madera. Cada casa tenía su cocina. La cocina, que era autosuficiente, donde trabajaba el servicio, etcétera, etcétera, y bueno, pues con su despensa, con su alacena y demás para la conservación de los alimentos y tratamiento de los alimentos. Se nos han conservado muchísimas cocinas, Ahí tenéis lo que os hablaba de esas casas, esos pisos de vecinos en la ciudad portuaria de Ostia. Eso era una locura. Los comediógrafos romanos, a Julio César, a Cayo Julio César, era un pijo, pues él dice: no voy a vivir con los ricos en el Palatino y me compro una casa en la Suburra. La Suburra de Roma era como el Saladillo de Algeciras, ¿no? Pues me voy a vivir al Saladillo. Y claro, pues lo que había en el Saladillo, pues el hombre duró allí 2 días. Ya está, es como si el duque de Alba se va a vivir al Saladillo, o a las 3.000 viviendas, ¿no?, en Sevilla. Dura lo que se le quita la tontería, y ya vuelve otra vez al Palatino y demás. Bueno, uno de los elementos fundamentales de una ciudad romana es el foro, la plaza del pueblo. Toda ciudad romana al menos tiene un foro. Hay ciudades que tienen muchos foros. Roma tiene 17 foros. Mérida tiene 2 foros. Córdoba tiene 2 foros. Baelo Claudia tiene un foro. Cartella probablemente tenga 2 foros.
Bueno, pero al menos un foro hay que tener. ¿Y qué hay en el foro? Pues en el foro están los edificios públicos, los edificios que permiten la vida administrativa, comercial de los ciudadanos, donde es el punto de encuentro de los ciudadanos, donde se llevan a cabo los negocios del tipo que sea, económicos, jurídicos, comerciales, religiosos. Para eso el foro necesita de una serie de edificios que permitan pues esos negocios. Por tanto, todo foro tiene que tener una basílica. ¿Qué es una basílica? Un palacio de justicia donde se llevan a cabo los negocios jurídicos. Tiene las tabernas, las tiendas, donde uno compra y vende lo que sea. Tiene los templos para realizar los negocios religiosos también. Tiene una curia, que sería una especie de ayuntamiento, donde se reunían los decuriones, los concejales y los alcaldes, tuodiri, de las distintas ciudades en las provincias. No se puede entender una ciudad romana sin una planimetría perfectamente estudiada. Y aquí, sobre todo en las ciudades provinciales, esto sí se ve muy bien, este fenómeno, que son las plantas hipodámicas. Las plantas hipodámicas, lo que se conviene es, o se concretan, mejor dicho, en un trazado reticular, como si fuera un damero, un tablero de ajedrez, donde hay calles que discurren en un sentido, normalmente norte-sur, que se llaman cardos, y otras que se cruzan en un sentido este-oeste, que se llaman decumanus. Entonces crean unas isletas cuadradas o rectangulares, dependiendo de la equidistancia que tengan, que se llaman insulae. Y en esos espacios es donde se colocan los edificios. Bien, pues este fenómeno sí está muy patente en las ciudades provinciales. Roma es caótica. Roma no tiene un trazado hipodámico. Roma es una ciudad medieval, una ciudad, o sea, Roma urbanísticamente es la ciudad menos romana del Imperio Romano. No hay por dónde cogerla, porque eso crece de una manera brutal. ¿Sabéis quién intentó urbanizar Roma y darle un sentido? Ya os lo estáis imaginando, ¿no? Nerón. Y lo acusaron de quemar la ciudad. Nerón aprovechó los 23.000 incendios que se hacían continuamente, que cada día se producían en Roma, y lo que intentó, dice, ya que ha arrasado más de 3/4 de la ciudad, vamos a construir una ciudad romana. No pudo hacerlo el hombre tampoco. Bueno, pero digamos que esa disposición norte-sur, este-oeste es también, hay que trasladarla también, muchos autores lo han hecho así, a un plano más metafísico, porque la vida te la daba el sol. Muchas ciudades provinciales que tienen estos trazados hipodámicos, sabemos incluso cuándo fueron fundadas en función de cómo están orientadas sus calles, porque desde el norte-sur, bueno, pues el norte-sur, pero el norte y el sur no siempre es en el mismo sitio. El norte no es siempre norte, el norte va basculando también, incluso entre otoño, o sea, verano e invierno. El norte no siempre es el norte, me refiero no al norte magnético, evidentemente, sino al norte geográfico. Así que muchas calles, en vez de estar orientadas, tú coges una brújula y dices norte magnético, pero a lo mejor están así, pero sí están orientadas al norte, son cardos, porque están orientadas al norte cuando salía el sol, cuando se fundó la ciudad, que a lo mejor se ha desplazado por 2 grados o 5 grados. Es un fenómeno que se está estudiando últimamente y está dando resultados interesantes. En las intersecciones de estos cardos y decumanos
se encontraban las fuentes donde la gente hacía acopio de agua. Voy a ir rápido porque, porque, vamos a ver, salvo edificios puntuales, el agua corriente no llegaba a las casas o a la totalidad de los edificios. Sí es cierto que sí disponían de una red maravillosa de abastecimiento de agua, que son los aquaeductus, ¿no? Aquaeductus, por cierto, vamos a hablar en latín. Vamos a hablar, venga, bueno, ahora mismo estamos hablando en latín. Latín del siglo XXI, pero es latín. Pero vamos a hablar en latín de Cicerón. Si yo quisiera decir en latín del siglo I, aquí hay un acueducto, ¿cómo sonaría eso en latín del siglo I? Hic aquaeductus est. Sabéis que por atributo los latinos ponían el verbo al final, como no tienen artículo, pues hacen las declinaciones, las famosas declinaciones, rosa, rosada, ¿no? Etcétera, etcétera. Templum, templum. Bueno, el verbo lío. Ahí está, lío, bueno, hic aquaeductus est, y vosotros que sois latinos del siglo I, pues estáis entendiendo perfectamente lo que os está diciendo el romano del siglo I. Aquí está la tubería, porque eso es lo que un latino del siglo I entendería cuando le dijeran aquaeductus. Ductus aquae, conducción de agua. Aqua aquae, genitivo de agua. Ductus, nominativo de la primera. Ductus aquae, conducción de agua, literal, no quiere decir otra cosa. Tubería, eso es una tubería. Eso es un acueducto. Y entonces los arcos y esas cosas que hay en Segovia, entonces ¿eso qué es? Bueno, pues esos son unos arcos que soportan un acueducto, que va encima. Pero el acueducto no son los arcos, es lo que va encima de los arcos. El 80% de los acueductos romanos van bajo tierra, todos. Si vamos a verlo, Claudia, os lo demostraré. Bueno, en las ciudades, por supuesto, había las tabernas, las tiendas que posibilitaban esa vida comercial tan rica, y que la epigrafía y bueno, los relieves, la iconografía nos muestra continuamente. Era una vida que se hacía básicamente en la calle. Las casas eran territorio privado de las familias y eran muy celosos de las familias. Para eso también se utilizaban los lagrarios, para purificar cuando entrabas en tu casa, que venías con todas las porquerías, el mal de ojo que te habían echado y demás, pues tú entrabas en tu casa y tu abuelo te limpiaba, tu abuela, que era tu bisabuelo, suena mal, pero tus muertos te ayudaban a limpiarte de esas impurezas que cogías en la calle. Pero la vida se hacía en la calle. Los termopolias eran... Bueno, no sé, yo recuerdo que esto es muy típico de la ciudad musulmana, de cultura árabe, pero también en México todo el mundo come en la calle, todo el mundo, los puestos de estos, que te ponen los garbanzos estos, que te come uno y está bebiendo agua y leche. Bueno, pues en estos termopolias, que eran una especie de taberna, restaurantes, donde hacían comida, menús, y tú podías comer a la carta y demás. Las ciudades romanas, ¿cómo eran? Bueno, pues si nos vamos a Hollywood, eran blanquitas, inmaculadas. Ciudades romanas eran antros. Yo, perdonad que baje mitos, pero eran malolientes, eran ruidosas, eran peligrosas y estaban llenas de porquerías, de animales. A ver, yo vivía cuando chico en Estepona, y en Estepona yo me acuerdo, en mi casa, en la plazoleta, vamos, yo me acuerdo por la gente que venía del campo con los mulos y pues pasaba que estaba tú jugando con la pelota y venía el mulo y tal cual, hombre con
Y claro, el mulo dejaba su huella, su impronta, ¿no? Allí. Y olía mal, y si lo pisaba, pues te manchaba, te caías, cuando llovía, ni os podéis imaginar. Bueno, pues así era la ciudad romana. Pero no lo digo yo, bueno, aparte de que la arqueología nos lo refrenda, es que los propios autores latinos decían, vamos a ver, estoy deseando comprarme una villa en el campo porque no se puede vivir en la ciudad, es insoportable. Por eso, por el mal olor, el peligro, etcétera, etcétera. Luego, olvidaros de esas grandes avenidas y con esos pórticos, que eso era en el foro y poco más, ¿eh? Las calles estaban llenas de grafitos. Hay tesis doctorales maravillosas hechas sobre los grafitos pompeyanos, que evidentemente donde se nos han conservado las paredes con las pinturas, y ahí sí se pueden estudiar bien, pero en Baelo Claudia los tenemos también, ¿eh? Y os sorprendería los grafitos que hay en Baelo Claudia. La mayoría de estos grafitos, hay dos temas básicos. Cuando hay elecciones, que vota, ¿acordáis los carteles? Cuando se pegaban todas las... Así, pues en la pega de carteles, pues eso, pero en vez de carteles, pues eran vota Lucio, Lucio es mejor que, y si no, guarrerías por todos lados. Guarrerías, os podéis imaginar toda clase de guarrerías y de mensajes. Pues fulanito es muy barato, no sé quién lo hace de esta manera, de lo otro, eso están llenas. Os puedo enseñar, ya os digo, si algún día vamos a Baelo Claudia, enseñar un grafito que además con un lenguaje súper soez, vamos, sí. ¿Cómo pasaban el tiempo? Bueno, pues una vez que trabajaban, ya veis cómo trabajaban los romanos, ¿no? Bueno, pues una vez que dejaban de trabajar, que era más o menos sobre las 12 de la mañana, hacían un pequeño, como los ingleses, un bruncho, como le llaman, una tapita y un vermú, como de toda la vida, ¿no? Y o bien se iban a las termas, que era un lugar de encuentro, o bien, si había algún espectáculo, pues se iban al espectáculo que fuera. Generalmente había 3 tipos de espectáculos. El teatro, cualquier ciudad romana, por chica que fuera, tenía un teatro. El anfiteatro, el mal llamado circo. El circo romano, no, el circo de los payasos, no. El anfiteatro, que es el más famoso anfiteatro Flavio, que se llama Coliseo, ¿no? Nuestras plazas de toros. Y por último estaban los circos, que eran alargados y que eran para las carreras de carro. Bien, pues con diferencia, los romanos les chiflaban las carreras de carro. Eso de los gladiadores, sí, les gustaban, sí, pero ellos preferían las carreras de carro. Y por las carreras de carro había la literatura latina, es que es maravillosa porque está llena de referencias y de cómo, es como el fútbol hoy día, cómo van tirando a tú eres de los blancos. Ellos eran blancos, verdes, rojos y azules. Era Barcelona, Madrid, Sevilla y Betis. Y entonces, si un político osaba ir ese día que competían los blancos con un pañuelo azul, pues ya automáticamente, tú eres de los azules, ya no te voto, de verdad, lea los clásicos porque os vais a enterar de cómo entendían ellos la vida. Se llenaban abarrotados estos estadios, estos circos, estos anfiteatros y estos teatros de gente, pero era un reflejo de la sociedad, porque la gente se tenía que sentar en función de la posición social en la que se movían. Cuanto más abajo estabas,
o más cerca del escenario, más alta era tu posición social. El orden, igual que ahora, sí, más o menos, igual que ahora cuando vas a un concierto, exactamente, están los VIPs y demás, y arriba, pues está en el gallinero, ahí está. Bueno, ¿sabéis quiénes eran las gallinas en Roma? Los esclavos y las mujeres. Cuando veis una película romana y veis en el Coliseo allí, y veis los hombres y las mujeres, esto mezclan nada. Aquí, eso sí que lo tenían ellos, lo llevaban a rajatabla. Aquí no se mezcla nada. Aquí van senadores y ecuestres, la plebe, y después esclavos y mujeres. No hay más. No hay más. Bueno, lo pongo aquí. ¿Qué tipo de espectáculos? Bueno, a diferencia del teatro griego, que era un poco más culto, vamos a decirlo así, el teatro romano, o al romano también le gustaba el teatro culto, y no sé, Eurípides, Sófocles y demás, pero preferían un teatro más callejero, más vulgar, lleno de palabrotas, lleno de mimos, donde, por ejemplo, se exageraban mucho los atributos sexuales, y también utilizaban mucho los actores máscaras grotescas que se nos han conservado. Por cierto, muchas de estas máscaras, porque no siempre se hacían, por suerte para nosotros, en cartón, sino que también en arcilla. Ahí tenéis representaciones de circo. Yo tuve la suerte de excavar en Écija, parte de un mosaico donde estaba representado el circo de Astigi, de la ciudad de Écija. Pero ya os digo que, con diferencia, el circo, las carreras de vigas y cuadrigas, era el fútbol de la época. En el anfiteatro se llevaban a cabo distintos espectáculos, entre ellos las luchas de gladiadores con bestias, las luchas de bestias con bestias. Lo que pasa es que muchas veces el tigre no le entraba al león, el tigre llegaba allí y se asustaba, y cuando sale un toro, una plaza de toros, bueno, visten, 30.000 personas gritando, y el bicho, ¿dónde me habéis metido? Yo seré muy bravo, todo lo que queráis, pero un poquito de por favor. Sí, el rinoceronte famoso de la película, bueno, Gladiador 2 es maravilloso en todos los aspectos, genial. De los espectáculos más... Bueno, os tengo que decir que los gladiadores eran verdaderas estrellas, eran los Cristianos Ronaldo de la época. Muchas matronas romanas pagaban fortunas inmensas por acostarse con estos gladiadores, pero que la esperanza de vida eran 3-4 años. O sea, no creáis que ser gladiador era algo maravilloso en Roma. Tarde o temprano te caía. Por supuesto, nada que ver con Espartaco, ni ¿cómo se llama? Kirk Douglas, Nada que ver, ni siquiera el taparrabo que le pusieron a Kirk Douglas se parece a lo que verdaderamente tendría. Ya os digo que las luchas entre bestias, entre animales, estoy utilizando el término latino, entre animales, pero al final tenían que ser entre hombres y animales, porque si no el tigre no entraba. Y había un espectáculo que era muy apreciado, que era las naumaquias. Las naumaquias llenaban el anfiteatro de agua y hacían batallas navales. O sea, un prodigio de ahí sí llegaba el agua de esas tuberías, de esos acueductos. O sea, que era un prodigio verdaderamente importante. Otro edificio fundamental en una ciudad romana, las termas. Las termas era un lugar de encuentro, era una especie de spa, era un sitio donde había una serie de piscinas que te posibilitaban 3 tipos de baño, de agua caliente, de agua templada y de agua fría. Pero no solo eso, sino que había además pues, bibliotecas, pinacotecas, gimnasio, letrinas, había una serie de
edificaciones de estancias, para que pasaras un rato agradable, porque era un punto de encuentro de la ciudad. Era como el foro, el foro por la mañana, las termas por la tarde. Las termas de Caracalla, por ejemplo, son más grandes que toda Cartella, o sea, ya dependiendo del volumen. Y llegamos al final, no de la jornada, no os libráis todavía de la conferencia, sino al final de la jornada de un romano, era la cena. La cena era la comida principal, sobre las 3:30, las 4 de la tarde. En invierno, tempranito, en verano, más... donde ahí sí que echaban el resto. Yo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Y eso qué quiere decir? Vale. Bueno, mira, y todo esto, ¿cómo se traduce desde el punto de vista de la arqueología? Pues es que en el campo de Gibraltar, nuestro denostado campo de Gibraltar, que solo suena por lo que suena siempre, y en concreto la línea que tiene la cruz echada, ¿no? Pues tenemos un yacimiento que lo explica todo y que es la envidia de todos los países, salvo Italia o el norte de África, porque no hay nada igual que se haya conservado como se ha conservado y se ha estudiado y se conserva actualmente la ciudad de Baelo Claudia. Una ciudad muy pequeñita, era un pueblo. Baelo Claudia son 14 hectáreas para los cánones de la época, era una ciudad pequeñita, no nos vayamos a creer, es que Baelo Claudia es más importante. No, aquí, la gran ciudad de aquí era Cartella. Cartella era el centro. Y más que Cartella, incluso Tingui, Tánger, en la orilla opuesta. Pero Baelo Claudia, bueno, por avatares del destino, se ha conservado. Ahí tenéis cómo estaba Baelo Claudia en 1956. Esto es el vuelo americano y veis que se conserva la muralla, todo el perímetro murado. Ah, no se ve el ratón. Ah, bueno, pues se ve. ¿Vale? El puntero. Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues mirad, esto es el perímetro de la ciudad, la muralla, y llega hasta aquí. Todo esto es la arena que llegaba hasta, a veces hasta se metía en el poblado de Bolonia, que es esto que veis aquí. Este edificio grande que veis es el teatro, así como estaba en 1956. Que no sé lo que se ve, se ve esto. Ese es el teatro de Baelo Claudia sobre los años 70, cuando llega un señor que es Michel Ponsic, que es un francés vinculado a la casa de Velázquez, e inicia una serie de excavaciones intramuros de la ciudad. Previamente Pierre Paris ya había excavado en Baelo Claudia, pero sobre todo en la necrópolis, extramuro de la ciudad. Pero como veis, hay edificaciones parasitarias todavía. Aquí hay un cortijo, aquí hay otra casa, está este edificio singular, que si es torre, que si no es torre. Bueno, en eso no me voy a meter. La casa de Velázquez comienza, que son los arqueólogos franceses, comienzan a trabajar en Baelo Claudia y destapan la zona foral, que es esta gran plaza que veis, aquí es el teatro, pero veis la carretera como atraviesa yo he pasado de chico por esa carretera. Esto se quitó en 1989, me parece, o algo así, que después se convirtió en una pista militar, que atraviesa la basílica. Esto es la basílica. Bien, Baelo Claudia era el poblado de Baelo Claudia. Este es el cuartel de carabineros de la Guardia Civil, que estuvo hasta la construcción
del centro de interpretación actual, que servía de edificio administrativo, pero como veis, un 850 aquí, un 5000 me parece que es bueno, pues aquí había una escuela, una iglesia, todo estaba perfectamente. Poco a poco la Junta de Andalucía se va haciendo cargo del yacimiento y va expropiando y va echando a la gente y se va quedando con los terrenos, sobre todo para la excavación de las factorías de salazones, que ya parcialmente las había excavado Pierre París, y sacar el Decumanus, esa famosa calle que atraviesa Baelo Claudia, pero se mantiene todavía el cuartel de la Guardia Civil. Aquí tenéis otra vista ya de mediados de los 90, en torno al 95, 96, donde sigue el cuartel de la Guardia Civil, la iglesia todavía está, pero como veis ya hay incluso un circuito de visita. Baelo entra dentro del circuito de visita de en este caso eran la red arqueológico de Andalucía, bueno, no me acuerdo, bueno, asentamiento no era otra cosa, bueno, da igual. Y bueno, pues ya empieza a llegar gente a interesarse por Baelo Claudia. A partir de inicio del siglo XXI comienza la construcción primero del aparcamiento, que se colapsa en verano para la playa, evidentemente, no para el yacimiento, y la construcción, aquí en este espacio de aquí, del centro de interpretación, que bueno, también tuvo su polémica, en fin, ya ahí no me meto. Bueno, a partir de 2007 el circuito de visita está totalmente estructurado hasta que llega 2010, donde se le da un nuevo impulso al urbanismo de la ciudad, porque el circuito se hace por primera vez que el circuito de visitas coincida con el circuito urbanístico de la ciudad en el siglo II. Es decir, que el visitante que va a Baelo Claudia camina por el mismo espacio por el que caminó un romano del siglo I y del siglo II después de Cristo. ¿Y sabéis quién se encargó de eso? Pues este que está aquí, por eso lo pongo. Ese proyecto, parte lo dirigí yo y estoy es verdad, bueno, aquí tenéis el centro de interpretación y ya os digo, ese circuito hipodámico que coincide con las ínsulas y con las calles de Cumanus y Cardos al menos del siglo II. Bueno, voy alta, Baelo Claudia, como cualquier ciudad romana que están pendientes, Cartella también lo está, siempre tiene tres grandes zonas, vamos a decirlo así, o tres grandes plantas. La zona más alta, normalmente dedicada a la parte doméstica, a las casas y demás. La zona media, que está dedicada a los edificios administrativos, la vida pública de la ciudad, y la parte baja, más cercana a la costa, en el caso del estrecho, ciudades del estrecho de Gibraltar, que está dedicada a actividades industriales, entre ellas pues, la haliéutica, porque es lo que más se llevaba aquí, es decir, las industrias de tratamiento de derivados de la pesca. Aquí salazones y salsas, como el famoso garum, exactamente. Ahí tenéis un acueducto en Baelo Claudia. ¿Veis el acueducto? Y debajo tiene 5 arcos, ¿vale? Esto no es un acueducto, esto es un arco de medio punto. Igual que aparece en un teatro, o aparece en un anfiteatro, o aparece en un arco. No, el acueducto es lo que va arriba. La canalización, eso es el acueducto. Bueno, aquí tenéis las puertas que son típicas de una ciudad romana de provincia, 2 torreones de planta cuadrangular enfrentados con un arco de medio punto en medio, con un ingreso recto. Eso es lo típico de una ciudad romana. Aquí lo veis,
perfectamente reflejado, que da acceso a un urbanismo totalmente hipodámico. Nosotros, en esa intervención que hicimos a partir sobre todo del 2011, entendimos que esta calle es el cardo máximo de la ciudad. Los romanos, cuando fundaban una ciudad, trazaban dos líneas, solo dos, una norte-sur, que era el Cardus Maximus, y una este-oeste, que era el Decumanus Maximus. A partir de ese cruce trazaban líneas paralelas que se convertían en los Cardos y Decumanus de la ciudad, pero el primigenio era el más importante, era la Gran Vía, era la calle ancha, era la calle larga, la calle real, la calle real, perdón. O era la avenida de la Constitución. Bien, pues el cargo máximo, además se llamaba así, cargo máximo, era la avenida principal. En este caso nos coincide con que atraviesa el foro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando se construyó este cargo, que probablemente seguiría hacia arriba, pues posteriormente se construye o se reforma, se pone este edificio que es la basílica, y entonces pues descuadra un poco el urbanismo. ¿Por qué? Porque las ciudades son también entidades vivas. Ahí lo tenéis después de la recuperación que hicimos de este espacio, de este cardo máximo. Este es de época ya de Claudio Nerón. Baelo Claudia. ¿Por qué se llama Claudia? El emperador Claudio, ¿no? Claudio, ¿no? También Robert Graves le hizo mucho daño al emperador Claudio. Bueno, Baelo Claudia no tiene por qué ser el epíteto por Claudio, sino por un Julio Claudio. Y Julio Claudio hubo 5: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y por las excavaciones que hicimos, y yo dirigí una de ellas, todo apunta a que la gran remodelación de la ciudad se hizo no en época de Claudio, de su tío, sino en época de su sobrino, de Nerón. Probablemente el epíteto Claudia se deba más a Nerón que para hacerle la pelota a Nerón. Nerón ni sabría ni dónde estaba Baelo Claudia, igual como un Ferrol del Caudillo o una cosa así, que no es que Nerón se implicara ni mucho menos en el urbanismo ni nada. Ahí tenéis el Decumanus. El Decumanus de la ciudad, verdadera arteria comercial, política, jurídica, incluso religiosa de la ciudad, que atraviesa de punta a punta, este-oeste, la ciudad, en ese urbanismo hipodámico tan maravilloso. Y la plaza del Foro. Salvo Pompeya, bueno, quizás Tingat en Argelia, no hay otra ciudad en el mundo donde esté excavado un foro el 100%. Solo aquí en España, en la península ibérica, os puedo asegurar que no. Bueno, creo, sí, Torre Paredones, pero eso es un foro que es como la mitad de esto, eso no vale. Foro de verdad. No. Solo en Baelo Claudia. Podemos encontrar un foro donde está excavado todo el espacio que ocupaba ese foro. ¿Cómo es ese foro? Voy muy rápido. Bueno, se han hecho distintas reconstrucciones. Eran los foros, aunque nosotros los veamos abiertos, los foros eran espacios cerrados, con un pórtico, y estaban como encajonados. Entre ellos destacan edificios importantes como la basílica, tan monumentales, o los templos, en este caso los llamados de tipo Capitolio. Bueno, eso también está en discusión. Os pongo distintas vistas. Baelo Claudia tiene un ápax también, un hecho muy singular, que es un Iseum, un templo dedicado a la diosa Isis, que, bueno, si estuviéramos en Egipto, pues vale, pero aquí, ¿qué pinta Baelo Claudia? Una divinidad como Isis.
Bueno, pues también tiene su explicación, pero como me quedo sin tiempo, no. Y por último ya, ¿y cómo lo ve un arqueólogo? Si tú vas a Baelo Claudio y dices, mira, las piedras, tal, 4 piedras. ¿Qué ve un arqueólogo? En este caso, que fuera Baelo Claudia. Pues un arqueólogo más o menos lo ve así. Una nebulosa. Mira, claro, está la plaza del foro con la entrada, con el pórtico. Venga, vamos a verlo bien. Yo estoy en un templo, ¿vale? En el templo principal, ¿lo veis, no? Los 2 tambores de columna, y aquí está la basílica, aquí están las tabernas, aquí están los edificios administrativos. Venga, yo soy una persona normal, o ahora soy un arqueólogo. ¿Y qué veo? Esto. Tenemos imaginación, tenemos imaginación, vamos, 100%, ¿no? Nada. Bueno, aquí tenéis distintas propuestas de reconstrucción, pero me sirve para que veáis cómo eran los edificios, es decir, encalados, blancos, con pintura, igual que las casas nuestras. Nada de eso de los mármoles y nada. Pero nada que os quite mitos, pues, por ejemplo, si me pongo en uno de los laterales de los templos, pues así es como lo vería. O me pongo en el foro, en la plaza del foro, si miro hacia los templos, pues esta es la visión que tendría. Si me vuelvo hacia la entrada, esta es la entrada al foro de Baelo, ahora lo ves abierto, pero en esa época el espacio estaba abierto, pero te daba la sensación de estar totalmente encerrado. O la basílica con esas columnas tan maravillosas, y fijaos que parece un cortijo, parece una casa de campo. O las tabernas con esos pórticos, porque eran funcionales. Aquí no pensaban en los arqueólogos de hace 2000, nos van a excavar dentro de 2000 años. No, ellos hacían edificios puramente funcionales. Bueno, pues aquí os dejo distintas vistas y voy a... no sé si os estoy mareando más. Aquí tenéis las tabernas, por ejemplo, con esas galerías porticadas tan importantes en cualquier ciudad romana. Bueno, pues yo ya termino, si me deja... tantas diapositivas he puesto, es que... Sí. Bueno, el Maquelum es la plaza de abastos. Baelo lo conserva entero también. Son tiendas, pues, pescadería, carnicería. Hay yo siempre lo digo, si queréis ver un Maquelum romano, ir a la plaza de abastos de los barrios. Igual. Le falta la estatua de Mercurio o de la diosa Ceres en medio, pero exactamente igual. Bueno, pues ahí lo tenéis, las termas, que bueno, ya no he explicado, incluso estatuas maravillosas que han salido, teatro, las factorías de salazones, y nada, pues eso. Siempre termino con la frase, esta vez no es latín, pero bueno, no perdamos nada del pasado, solo con el pasado se forma el porvenir, ¿vale? Así que nada, daros las gracias por vuestra atención, y si me he cedido mi tiempo... Pues, no, que va bien. Y, Bueno, antes de irnos, recordaros que el miércoles que viene sigue con nosotros Salva. Lo vemos el sábado en Castella y el día 28 con otra clase, en este caso la navegación en el estrecho de Gibraltar en la antigüedad, que también parece interesante. Quedamos entonces a las 6 de la tarde o a las 5 con el té. Y aprovecho para recordaros que ya nos quedan solamente, después de Salvador, 2 actividades para terminar con el trimestre, digamos. Ya después nos vemos en septiembre. El 4 de junio tenemos la Escuela de Salud. Es la última ya de este curso, por decirlo de alguna forma. El 21 de junio tenemos la presentación del nuevo libro de don Antonio Torremocha. No, el
El 11 de junio, perdón, sí, me han bailado, lo tengo bien. El 11 de junio, con eso damos por terminadas las actividades, pero nos queda una, la más rimbombante, que es la presentación de nuestra revista, el número 6 de Excedra. El día no lo sabemos, pero después del 11 de junio, puede ser el 12, el 14, el 16, sobre esa fecha ya os mandamos, como siempre, sabéis que os mandamos o bien por WhatsApp o bien por correo, os mandamos siempre el cartel anunciador. Así es que antes de irnos, recordaros que en la entrada tenéis ejemplares gratuitos de la revista Otou, nunca sé, Otou, bueno, Otou, bueno, la revista que se publica en Gibraltar, pero que la tenemos en toda la comarca, que trae unos artículos muy interesantes que además podéis practicar con ella el inglés también, porque viene en inglés y en español. Así es que muchas gracias y nos vemos el sábado y el miércoles.